Listo. Listo. Buen día, nuestro equipo está conformado por Mari Hernández, Lili Rubio, Silvano Méndez, Juan Alberto y su servidora Jennifer Girón. Nosotros propusimos el estudio de la película titulada La Terminal, película grabada en Estados Unidos en el año 2004. Tiene una duración aproximadamente de 128 minutos, la cual en su trama relata el caso de una persona apátrida, persona que no posee ninguna nacionalidad. Este tema lo podemos analizar bajo la óptica del derecho internacional. Nos proponemos a realizar un breve análisis de las normas internacionales que se aplican a la apatridia y ver cómo es abordada en la cuestión en la película. Una breve hipnosis es que Víctor Naborsky había viajado a Nueva York desde Cracovia para conseguirle a su padre un autógrafo del saxofonista, Benny Golson, pero en su sorpresa cuando aterriza en el aeropuerto, ni su pasaporte ni su visa son válidos en suelo estadounidense, ya que su país ha sufrido un golpe de estado y el nuevo gobierno no es reconocido. Víctor está encerrado en el aeropuerto, por lo que no puede cumplir el sueño de su padre ni tampoco volver a su país. Atrapado, tiene que vivir en la terminal hasta que su situación se resuelva. Al principio le cuesta hacerse con la rutina del día a día, ya que dormir, al asearse, comer y pasar el tiempo no son tareas que se pueden llevar a cabo ni fácilmente dentro de un aeropuerto. Pero durante su estancia, el protagonista entabla una amistad con algunos empleados que, conmovidos por su bondad, hacen su estancia más fácil y le ayudan a aligerar los trámites para que se legalice cuanto antes su situación y pueda abandonar la terminal que se ha convertido en un hogar para él. También podemos observar que en la película se aplica correctamente el concepto de apátrida, diferenciándolo de las categorías que están muy asociadas a ello, como es el caso de los refugiados. Cabe aclarar que el caso de Naborsky no se conforma la figura del refugiado, sino que está ante una persona sin nacionalidad y expone cuáles son las opciones que posee. Como esta figura tiene lugar dentro de la terminal internacional y no en el territorio de Estados Unidos, no puede aplicarse los derechos de la Convención de 1954, configurándose un caso atípico y una verdadera situación sin reglar dentro del régimen de apatridia. A continuación, mi compañera Mari. ¿Qué tal, compañeros y docente? A continuación desglosaremos organizaciones y estados involucrados. De primera instancia tenemos a Cracovia, país de origen del protagonista, el cual estaba sufriendo un golpe de estado, eh, que efectivamente es un país europeo simulado en la película, pero aborda una ex típica república soviética. Estados Unidos, Nueva York, el aeropuerto John F. Kennedy, donde aterrizó el avión donde el protagonista se quedó varado, ya que al estar Cracovia pasando por un golpe de estado, Estados Unidos ya no reconocía a Cracovia como nación soberana y Víctor, al no tener ciudadanía americana, no pudo ingresar a los Estados Unidos, pero tampoco podía regresar a su país de origen. Tenemos a la aduana, que sería la Policía de Protección Fronteriza, que es básicamente los que custodian a Víctor para que no pueda entrar o salir del aeropuerto donde quedó varado. Grupo o sindicato de trabajadores, que daremos por asentado que se trata de la Unión, que si bien no es un Estado, es una institución privada cuyo objetivo es defender los intereses profesionales y económicos de los individuos, que fue donde Víctor pudo obtener un trabajo. Y después continuamos con la ONU, Organización de las Naciones, que enfrenta la cuestión del desplazamiento de personas refugiadas, apatriados y asilados políticos, entre otros. Por último, indagaremos en el tema de la ONU, que creó mecanismos
que impulsaron la solución a la problemática defendiendo los derechos humanos. El estatus de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas, fue adoptada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, que se encarga de casos de apatriados, pero que después se extendió a nivel mundial, donde se estipulaba extensiones como conflictos de ley, transferencia de territorio y soberanía, apatriados, leyes relativas al matrimonio, discriminación, desnaturalización, adquisición o renuncia de ciudadanía, etcétera, con el fin de poder abarcar más de la problemática real. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañera Lili Rubio. Hola, buen día para todos. Gracias, Mari. Uno de los tratados involucrados en la película La Terminal que estamos analizando es la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Es un tratado multilateral de las Naciones Unidas que pretende proteger a las personas que perdieron o renunciaron a su nacionalidad. En este caso, Víctor perdió su nacionalidad, como nos lo explicó Jenny, cuando pisó suelo americano. Su pasaporte y su visa ya no eran válidos debido al golpe de estado que sufrió su país al ser invadido, por lo que el gobierno aún no era reconocido. Y la Convención de 1954 está diseñada para garantizar que las personas apátridas sean tratadas con dignidad y que disfruten de los derechos básicos mientras se resuelve su situación, incluyendo el derecho a la educación, el empleo y a una vivienda. Es importante destacar que esta convención también incluye el derecho a la identidad, a documentos de viaje y asistencia administrativa. La Convención de 1961 tiene como objetivo prevenir la apatridia y que se vaya reduciendo a través del tiempo. Requiere a los estados que garanticen una nacionalidad en sus leyes para prevenirla en el nacimiento, por lo que la disposición más importante de la Convención establece que los niños deben adquirir la nacionalidad del país en que nacen si no adquieren otra por decisión de sus padres. La Convención también establece algunas excepciones en las cuales los estados pueden privar a una persona de su nacionalidad, incluso si esto los dejara apátridas. En lo que respecta a la película, observamos que no se trató dignamente al protagonista Víctor Nabokov, ya que le negaron un intérprete y entonces él no entendía nada de lo que estaba sucediendo, ni por qué lo mantuvieron prácticamente secuestrado en el aeropuerto. No le ofrecieron estancia digna, no le aseguraron hospedaje, ni siquiera ocuparon su alimentación. A pesar de que su situación se podía prolongar por tiempo indefinido, ya que por única vez le otorgaron unos vales que él perdió y cuando buscó una forma de conseguir monedas para comprar comida, contrataron a propósito a una persona que se ocupara de esa actividad con la intención de que él se fugara del aeropuerto para entonces denunciarlo, que se ocupara otra autoridad en su caso, ya que al estar en el aeropuerto no procedía su detención por estar en suelo internacional. Pero esto ya lo veremos más a detalle con Silvano, quien explicará las violaciones que se dieron en este caso en particular. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron aprobadas el 10 de diciembre de 1948. En su artículo 15 se afirma que todo individuo tiene derecho a tener una nacionalidad y que nadie puede ser arbitrariamente privado de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad, reconociendo así la importancia jurídica y práctica de la nacionalidad para el disfrute de los derechos humanos. Es por eso que en una ocasión a nuestro protagonista le pidieron que renunciara a su nacionalidad si expresaba miedo de volver a su país por la guerra que se encontraba. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados fue aprobada el 28 de julio de 1951 y el 26 de abril de 1954 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó una resolución para convocar la Conferencia de Plenipotenciarios para regular y mejorar la condición de los apátridas mediante un acuerdo internacional. La conferencia adoptó la convención el 28 de septiembre de 1954 y este entró en vigor el 6 de junio de 1960. Solo 65 estados eran parte de la convención en el 2011. Cada vez más estados la reconocían como régimen internacional para mejorar la protección de los derechos de las personas apátridas. A finales de enero del 2014 ya eran parte 80 estados y desde septiembre del 2016 las Naciones Unidas tienen 91 signatarios de la convención, entre los que se encuentra México, quien se sumó el 7 de junio del 2000.
La Convención complementa las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y es el único instrumento legal que establece formalmente el Estatuto Jurídico Internacional de Apátrida. La Convención también se ocupa de muchos aspectos prácticos relativos a la protección de los apátridas, como es el acceso a documentos de viaje, que no se abordan en ningún otro instrumento del derecho internacional. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Silvano. Gracias, muy buen día. Bueno, les vamos a hablar sobre la violación de los derechos a los apátridas. Dice, bueno, una de las violaciones son por no haber tenido nunca nacionalidad, por haber renunciado a la que tenían sin adquirir otra distinta o haber sido privadas de ella, bien por determinación legal de las autoridades o bien por acto individual relacionado con el nacimiento o con el casamiento, bien por violación a las leyes de su país que llevan implícita a la pérdida de la nacionalidad, como sucedería en el caso de orales, en el caso de enrolarse en algún ejército, con algún ejército extranjero. Asimismo, puede ser consecuencia de los actos colectivos de la transferencia de un territorio, de medidas de guerras aplicadas a ciudadanos en estados beligerantes o de la transformación de regímenes políticos sociales del país de origen. Partiendo en esto, tenemos que identificar que en el momento se produce esta falta de nacionalidad, si desde el nacimiento o con posterioridad. En el primer caso estaremos ante una apátrida originaria y en el segundo ante una apátrida sobrevenida. Resaltaremos que una persona que se encuentra en esta situación es más propensa a sufrir violaciones de los derechos humanos que el resto de los individuos, ya que no posee un país que vele por él, cumpliendo de los mismos. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Juan. ¿Qué tal? Pues aún en nuestra época, millones de personas apátridas en todo el mundo se enfrentan a graves dificultades. La nacionalidad es un vínculo jurídico entre la persona y un Estado. La nacionalidad brinda a las personas un sentido de identidad, pero más importante aún, les permite ejercer una amplia variedad de derechos. Por lo tanto, la falta de nacionalidad, la apatridia, puede perjudicar y en algunos casos devastar la vida de las personas afectadas. La lucha contra la apatria todavía requiere reformas en las leyes internacionales y es un gran reto para el derecho internacional en el siglo XXI. Se estima que hay 10 millones de apátridas en todo el mundo, aunque algunos apátridas simultáneamente también son refugiados, la mayoría no lo son. Una preocupación para los apátridas es la dificultad que enfrentan para obtener documentos de identidad, lo cual no solo impide su posibilidad de viajar, sino que también puede causar muchos problemas en la vida cotidiana y en algunos casos puede llevar a la detención prolongada del individuo. La apatridia impide que las personas se desarrollen en su potencial intelectual, puede tener graves repercusiones sobre la estabilidad y su desarrollo social. Los apátridas no poseen un estatus jurídico y se sienten excluidos ante la sociedad por no participar en elecciones, en unos casos no pueden estudiar, llegar a ejercer una carrera, no pueden poseer bienes y viven en un estatus limitado y vulnerable. En México, alrededor de 1984, esto basado en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacional. México sobresalió en Latinoamérica por su sentido solidario y humanitario, que hoy en día lo vivimos en esta ciudad fronteriza con los haitianos y hondureños que han llegado a nuestra comunidad en calidad de refugiados en aras del sueño americano. Cabe mencionar que por tener a México como país humanitario, Estados Unidos le otorga un estímulo económico anual para ayudar al bienestar de los refugiados en su país,
Así sucedió hace 35 años con los refugiados guatemaltecos. Ya después algunos consiguieron su ciudadanía mexicana y se establecieron en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. También del desastre de la isla de Haití, y por el momento se mantienen pláticas entre Marcelo Ebrard y su homóloga en los Estados Unidos para definir las estipulaciones y recibir posibles refugiados de Irak tras la retirada del ejército de Estados Unidos de ese país. Pero por las restricciones del COVID es un tema que va muy lento y se mira lejano. Pero se presume que les darían un estímulo económico por persona al país, de ser así que los recibieran. En este tipo de películas que vimos basadas en hechos reales nos da otra visión de la realidad que viven otras personas alrededor del mundo. Así como la nacionalidad nos otorga derechos y beneficios, si fuéramos originarios de un país hostil, de esa misma manera nos miraría el resto del mundo. Pues esta fue nuestra exposición. Espero que fuera amena para ustedes. Me retiro con un saludo.